¿Sí o no? No fue porque él decidiera. El hombre por su naturaleza es como una oveja que descarriada por la naturaleza pecaminosa. El hombre en sí no busca a Dios. ¿Quién escogió a Pablo? ¿Fue él? No. Viendo la historia en Hechos 9, fue Jesús. Fue Jesús quien lo buscó en el camino de Damasco, ¿sí o no, hermanos? Entonces, Efesios 1:4 dice que según nos escogió. Escoger significa también el acto de escoger para sí. Aleluya. Dios nos ha escogido, ¿sí o no, hermanos? Y nuestro Señor Jesús dijo en Juan 15:16, vosotros no me escogisteis, yo os escogí. Amén. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. Pues, ¿qué se nos quiere decir? Sino gracias. Amén. Como vimos en la primera parte de esta enseñanza. Gracias, acción de gracias, darle gracias. El dar gracias debe ser parte de nuestro orar y nuestra alabanza. Y una de las razones es, Señor, gracias porque me escogiste. Entre todas las personas que hay en el planeta, tú me escogiste. ¿No? No por ser bueno, no por ser el más guapo. Quizás algunos de ustedes, no me creo tanto así. Quizás algunos de ustedes sí. O no por ser famosos, no por haber hecho obras de caridad increíbles, aunque algunos de ustedes quizás hayan hecho. Pero en fin, hermanos, Dios ha sido bueno escogernos. Sabiendo que Dios nos ha escogido, ¿cómo podemos pensar en volver al mundo? ¿No? ¿Cómo podemos pensar en traicionar a Dios y fallarle? Y decirle no, cuando Él nos ha escogido desde la fundación del mundo. No solamente nos escogió para ser hijos de Dios, pero nos escogió para hacer algo, como dice en Hechos 9:15. Hechos 9:15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pues el Señor Jesús escogió a Pablo para ser su embajador. Usted y yo, la Biblia dice, somos embajadores de ¿quién? Entonces Jesucristo ha escogido a usted para ser su embajador también, ¿sí o no? ¿Usted sabe cuando un director técnico, él escoge jugadores según sus habilidades, ¿no? Pensando, nos falta en nuestro equipo un buen defensor, entonces escogen a tal persona según sus habilidades para complementar el equipo. Y Dios lo hace también. O sea, cuando nosotros pertenecemos a un cuerpo como aquí, un grupo, es porque Dios va escogiendo personas idóneas para el equipo que Él está formando, ¿no? Entonces, un director técnico para hacer un buen equipo piensa, híjole, tengo a Chicharito que es un goleador, pero necesito a alguien que le dé bases, ¿no? Y va a escoger personas para complementar. Y la Biblia dice que somos un cuerpo y muchos miembros. Y los miembros tienen que complementarse. ¿Sí o no, hermanos? Entonces nosotros somos escogidos por Dios para ser hijos y también para hacer algo. Hermanos, la mayoría de las personas que conocemos no andan con Dios, no tienen privilegio de conocerle como usted y yo. Pero imagínense, el Dios del cielo nos ha dado el privilegio de representarle y somos escogidos por Él. Es una gran bendición, ¿sí o no, hermanos? La Biblia dice en Salmo 144:15, Salmo
144, verso 15. Aleluya. ¿Cuántos tienen a Dios como su Señor? Dice, Salmo 144, 15. Bienaventurado el pueblo el que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Somos bienaventurados, ¿sí o no, hermanos? Hay otros que piensan que están bien porque, no sé, tienen muchas riquezas o tienen buen trabajo, pero nosotros somos bienaventurados porque tenemos nuestro Dios en nuestras vidas. Amén. Sigamos en verso 5, 1 Tesalonicenses 1. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, el evangelio de Dios llegó en palabra, pero en poder también, ¿no? Por supuesto sabemos, hermanos, que necesitamos ambas cosas. Necesitamos la predicación de la palabra, ¿no? Para que una persona se salve, pero también necesitamos el poder del Espíritu Santo, ¿sí o no? Porque dice en 1 Corintios 1:21. Miren lo que dice en 1 Corintios 1:21. Que habla acerca del poder glorioso de la palabra de Dios. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces se necesita la predicación de la palabra para que la gente se salve. Por eso tenemos que seguir predicando la palabra de Dios constantemente, ¿sí o no, hermanos? Lo confirma también Santiago 1:21. Miren lo que dice, hermanos. Santiago 1:21, que confirma lo que acabamos de leer. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuántos creen que la palabra tiene poder para salvar? Aleluya. Así es, ¿sí o no, hermanos? Y también lo confirma 1 de Pedro 1. Miren lo que dice, hermanos, en 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces se necesita predicar la palabra para que la gente se salve, ¿sí o no, hermanos? Entonces, sí se necesita la palabra. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios ha destinado para que la gente se salve. Y nosotros vemos a través en el libro de Hechos, eso es lo que ellos predicaban constantemente. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo, hermanos. Abren sus Biblias en el libro de Hechos, por favor. Mire lo que dice en Hechos 6:7. Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces la palabra del Señor era
no solamente era lo que ellos predicaban, pero era prioridad. Ve lo que dice verso 4. Y nosotros persistiremos en oración. ¿Y qué más, hermanos? En el misterio de la palabra. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que siempre estar dedicándonos a las dos cosas, ¿no? De predicar la palabra de Dios, y también la oración. Veremos otro ejemplo, por favor, en Hechos 14, ¿sí? 25. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. O sea, nosotros vemos por todo el libro de Hechos, hermanos, que ellos se dedicaron a predicar ¿qué cosa? La palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra es simiente, incorruptible. La palabra es viva y eficaz. La palabra implantada puede salvar nuestras almas. Amén. Entonces nosotros tenemos que dedicarnos de solo compartir la palabra de Dios a las personas. Hechos 15, 35 también. Hechos 15, 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Pues vamos a seguir predicando la palabra del Señor. ¿Sí o no, iglesia? Amén. Entonces Pablo dijo en 1 Tesalonicenses que el Evangelio no vino no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. En la palabra poder, dunamis, habla acerca de la habilidad y fuerza de Dios. El dunamis de Dios, o sea, el poder del Espíritu Santo llegó también con la predicación de la palabra. Y Jesús habló de eso. Jesús habló en Hechos 1:8. ¿Sí o no, hermanos? Dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. La palabra testigo es mártir. O sea, literalmente el poder de Dios nos va a dar habilidad para ser mártires, para ser personas tan comprometidas que aún hasta la muerte seguiremos a Cristo. ¿Sí o no, hermanos? Entonces el poder de Dios que nos da la habilidad para hacer cosas que no podríamos en nuestra fuerza humana. Veremos lo que dice en Hechos 4:33. Hechos 4:33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder, Dios a través de su Espíritu Santo. Y yo quiero que veamos cómo oraban ellos. Ellos oraban que Dios hiciera cosas tremendas. Ve la oración de ellos en Hechos 4:29. Veamos la oración aquí. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra. Veremos la combinación de la palabra y el poder. Con todo denuedo hablan tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios